Oye, Dafne, acabo de descubrir que viví engañado durante más de 20 años. ¿Ahora qué pasó? Pues que yo recordaba Amarte duele como una historia de amor. Y ahora que la volví a ver, me encontré con una película completamente distinta. Pues yo descubrí algo peor, ¿Qué? que tu generación estaba medio malita de la cabeza. No mames, ¿qué pedo con eso? ¿Quieres que hablemos sobre generaciones malitas de la cabeza? No te conviene, ¿eh? Pues sí, bro. Bueno, antes de que me sigas insultando, les damos la bienvenida. Yo soy Sergio, tengo 45 años, soy papá de Dafne. Y yo soy Dafne, tengo 15 y soy hija de Sergio, ni modo. Y hoy vamos a hablar de una película, Amarte duele, que yo vi cuando tenía más o menos tu edad. Y que yo vi por primera vez hace relativamente poco. Aquí lo interesante es que vimos exactamente la misma película, pero entendimos cosas completamente diferentes. Porque para mí esta película habla principalmente del choque entre clases sociales. Y para mí habla de dos personas que se enamoran aunque todo el mundo está en su contra. Y la pregunta es, ¿quién entendió mejor la película? Para quien nunca ha visto Amarte duele, cuenta la historia de Ulises y Renata. Ulises es un chavo de barrio, trabaja, ayuda en su casa, le gusta dibujar, juega básquet, anda con sus amigos haciendo desmadre y vive una realidad económica complicada. Por otro lado está Renata, casa enorme, escuela privada, chofer, vacaciones, comodidades y un estilo de vida completamente distinto. Los dos se conocen por casualidad, se gustan, empiezan a verse escondidas y poco a poco terminan enfrentándose a todo el mundo. Sus amigos, sus familias, sus diferencias económicas y las consecuencias de sus propias decisiones. Y aquí es donde yo creo que esta es la parte bonita de la película, porque desde el principio ninguno de los dos parece fijarse en el dinero. Renata nunca ve a Ulises como menos, y Ulises tampoco ve a Renata por lo que tiene, simplemente se gustan, y ya. Y fíjate que cuando yo tenía tu edad, veía exactamente lo mismo. Para mí era una historia de amor, pero ahora que la volví a ver, me pasó algo raro. Sentí que la historia de amor estaba ahí, pero que debajo había otra historia mucho más grande. Cuando vi esta película por primera vez, yo tenía una edad muy parecida a la tuya. Y la verdad es que me identificaba muchísimo con Ulises. Muchísimo más de lo que me gustaría admitir. Y yo siempre te he dicho eso, Y yo siempre te dije que estabas exagerando. porque sí te pareces. Bueno, después de volver a verla, tengo que aceptar que sí, un poco. Un poquito. Bueno, bastante más de lo que quisiera. Porque mientras veía la película, empecé a acordarme de cosas. Yo también era de la Ciudad de México. También me gustaba dibujar. También jugaba básquet. También me iba de pinta con mis cuates. También llegué a conocer chavas de escuelas privadas. Y además, hay detalles que están medio inquietantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, Ulises traía una playera de los Pumas prácticamente toda la película. Yo vivía con una playera de los Pumas también. Ulises traía un collar de conchitas. Y yo traía un collar de conchitas cuando conocí a tu mamá, según ella. Y para acabarla de chingar, Renata le regala un cuaderno de dibujo. Y tu mamá me regaló uno igualito cuando éramos novios. Prácticamente el mismo cuaderno, la misma marca, todo. Qué cagado, ¿no? ¿Ves? Te digo que sí te pareces. Lo peor es que ya viéndolo así, sí entiendo por qué lo dices. Hay una escena que me hizo ver toda la película de forma diferente. La escena donde está comiendo la familia de Renata. Cuando era adolescente veía esa escena y pensaba, qué familia tan mamona. Y pues ya, hasta ahí llegaba mi análisis. Pero ahora me llamó la atención algo completamente distinto. Mientras están hablando de nacos, de gente inferior, mientras hablan de personas que consideran debajo de ellos, hay una empleada doméstica sirviéndoles la comida. Y nadie parece darse cuenta. Nadie baja la voz, nadie se siente incómodo, porque para ellos es tan normal. A mí me pasó algo parecido con otra escena, cuando Mariana llama indio a Ulises enfrente del chofer, porque el chofer tampoco pertenece a ese mundo, y se nota que el comentario le incomoda. Exactamente. Y ahí fue donde entendí algo. El clasismo más fuerte no es el que se grita, es el que se vuelve costumbre cuando forma parte de las conversaciones normales. El que ya nadie cuestiona, porque ya ni siquiera parece mal, simplemente para ellos es natural. ¿Y tú crees que esto sigue pasando? Sí, aunque probablemente de formas distintas. Porque algo que me llamó la atención
es que los escritores de la película seguramente conocían muy bien ese mundo. Las actitudes se sienten demasiado reales. Las miradas, los comentarios, la forma de hablar. Todo parece sacado de experiencias reales. Y honestamente, creo que todavía existe gente que piensa exactamente igual. Tal vez ya no lo dicen tan abiertamente, pero sigue existiendo. A mí me sorprendió mucho que nadie parecía darse cuenta de lo ofensivos que eran algunos comentarios. Porque probablemente llevaban años escuchándolos. Y cuando escuchas algo durante mucho tiempo, terminas normalizándolo. Pero bueno, te hago una pregunta. ¿Amarte duele es una historia de amor? Yo creo que sí, porque al final la razón por la que recordamos esta película es por Ulises y Renata. Y yo no te voy a decir que estás equivocada, porque también creo que es una historia de amor. Lo que pasa es que ahora veo otra capa, porque mientras tú estabas viendo a dos personas encontrarse, yo estaba viendo dos mundos chocar. Y creo que ahí está la diferencia entre cómo la viste tú y cómo la vi yo. Entonces, ¿quién tiene razón? Yo creo que los dos. Simplemente estamos viendo películas distintas dentro de la misma película. Y lo mejor es que apenas vamos empezando, porque todavía no hablamos de Ulises. Y ahí sí creo que nos vamos a pelear. Y ahora sí llegamos al personaje que probablemente más dividió nuestras opiniones. Ulises. Porque cuando yo vi esta película por primera vez, Ulises me parecía un héroe. Un chavo que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por amor. El que no se dejaba intimidar. El que se enfrentaba a quien fuera. Pero ahora que la volví a ver 20 años después, la verdad es que hubo varias escenas donde pensé, este cabrón se está metiendo en problemas gratis. Yo no lo vi así, porque sí cometió errores, pero también siento que muchas de las cosas que hizo las hizo porque realmente quería estar con Renata. Y eso es algo que me gustó de él. Nunca dejó que las diferencias entre ellos cambiaran la forma en la que se veían. Y eso es cierto. De hecho, creo que una de las cosas más bonitas de la película es que Ulises nunca parece impresionado por el dinero de Renata. Le gusta a ella, no su casa, no su coche, ni su estilo de vida. Ella, y eso tiene mérito. Exacto. Y además no se quedó solamente en palabra. Hacía cosas para demostrarle que la quería. Los dibujos, los grafitis, las canciones, todo eso. Y aquí es donde empiezan nuestras diferencias generacionales. Porque cuando yo tenía tu edad, veía esos detalles y pensaba, qué romántico. Y ahora veo algunas escenas y pienso, relájate, compadre. Porque también hay momentos donde Ulises toma decisiones bastante impulsivas. Y mientras más grande te haces, más empiezas a valorar algo que cuando eres adolescente casi nunca valoras. Tu propia vida. La escena que más me hizo pensar en eso fue el final. Cuando Francisco saca la pistola. Porque Ulises, en lugar de alejarse o intentar calmar la situación, camina hacia el arma. Como retándolo. Como diciéndole, hazlo. Cuando yo tenía 15 años pensé, qué valiente ese güey. Y hoy pienso, qué estupidez. Porque cuando entiendes lo frágil que es la vida, dejas de jugar a ser invencible. Yo entiendo tu punto, pero también creo que Ulises estaba desesperado. Sentía que le estaban quitando todo y actuó sin pensar. Completamente. Y ahí está la tragedia. Porque la película está llena de personas actuando sin pensar. Y cada mala decisión va empujando la historia hacia el mismo lugar. Ahora, hablemos de alguien que sí me cayó mal desde el minuto 1. Francisco. Porque la verdad, qué pinche personaje tan desesperante. Sí, a mí tampoco me cayó bien. Y no solamente porque fuera celoso, sino porque era cobarde. Porque nunca enfrenta a Ulises solo. Siempre está protegido. Siempre trae guaruras. Siempre tiene a alguien detrás. Y eso le da una sensación de poder. Una cosa es ser poderoso y otra cosa es sentirte poderoso porque traes a dos gorilas cuidándote. Creo que Francisco estaba acostumbrado a conseguir todo lo que quería y cuando algo no salió como él quería, simplemente no supo manejarlo. Esa observación está buenísima, porque Francisco no soporta perder, no soporta que Renata tome una decisión propia, no soporta que exista alguien que no le tenga miedo, y por eso cada vez se vuelve más peligroso. Pero aquí viene algo interesante, porque cuando te pregunté quién tenía más responsabilidad en el final, tú no dijiste que Francisco, dijiste Mariana, ¿recuerdas? Sí, porque fue ella quien avisó dónde estaban. Si no hubiera hablado, tal vez las cosas habrían terminado diferente. Y ahora viene una pregunta que me estuvo rondando la cabeza toda la película. ¿Esta historia podría suceder igual en 2026?
Yo creo que sí, pero sería completamente diferente. ¿En qué sentido? Pues para empezar ya no te conocerían igual, no habría eso de verse por casualidad varias veces, probablemente todo empezaría por Instagram o por TikTok, o porque alguien subió una historia y alguien reaccionó. O sea que el gran romance de mi generación ahora empezaría con un mensaje de hola. No, peor, con un fueguito. Qué manera tan deprimente de empezar una historia de... Es lo que hay, bro. Pero también creo que la presión sería distinta, porque en la película los problemas viajan despacio. Los chismes tardan, las noticias tardan. Hoy no, hoy todo explota en minutos. Sí, y además medio mundo estaría opinando. La escuela, los amigos, las redes, todo. Imagínate a Mariana haciendo TikToks, explicando por qué Renata no debería salir con Ulises. Y a Francisco subiendo historias pasivo-agresivas. Eso sí lo creo totalmente. Hubo una respuesta tuya que me llamó muchísimo la atención. Cuando te pregunté con cuál de los dos mundos te identificabas, yo pensé que ibas a decir Renata. Y dijiste Ulises. Porque se me hace más familiar. Las dificultades, la forma de ver las cosas, la manera en la que vive, siento que me identifico más con él. Y eso me sorprendió porque cuando yo tenía tu edad probablemente también habría dicho Ulises. Y ahí entendí algo. Aunque hayan pasado más de 20 años, hay cosas que siguen conectando con nuevas generaciones. Y llegamos a la pregunta imposible. ¿Quién tuvo la culpa del final? Yo sigo pensando que Mariana, porque fue ella quien avisó, y sin eso probablemente no habrían llegado. Yo creo que es más complicado, porque mientras más pienso en la película, más siento que todos pusieron un ladrillo en la tragedia. Francisco con sus celos, Mariana con sus prejuicios, los padres con su rigidez, Ulises con su impulsividad y Renata con algunas decisiones que tampoco ayudaron. O sea que nadie fue totalmente inocente. Exactamente. Y creo que esa es una de las razones por la que el final sigue pegando tanto. Porque no parece una tragedia provocada por una sola persona. Parece una tragedia construida entre todos. Si tuvieras que resumir toda la película en una sola frase, ¿cuál escogerías? La misma que aparece en la película. Mi corazón es igual que el tuyo, ni más caro ni más barato. Y la verdad, creo que no pudiste elegir una mejor. Porque resume perfectamente todo lo que estamos hablando. El amor, las diferencias sociales, los prejuicios. Y la idea de que el valor de una persona no debería depender del dinero que tiene. Cuando vi esta película por primera vez, tenía una edad parecida a la de Dab. Y la recuerdo como una historia de amor. Simplemente eso, una historia triste, bonita, romántica. Pero volver a verla 20 años después fue una experiencia completamente distinta. Porque ahora vi el clasismo, vi los prejuicios, vi los errores, vi las decisiones impulsivas y entendí cosas que antes simplemente no podía entender. Y yo creo que por eso estuvo padre hacer este video, porque aunque vimos la misma película, ninguno vio exactamente lo mismo. Y creo que ahí está la magia del cine. Las películas no cambian, los que cambiamos somos nosotros. Y a veces una película que parecía hablar de amor, termina hablando de muchas más cosas. Exactamente. Y tal vez por eso, Amarte Duele sigue siendo una película que se sigue viendo más de 20 años después. Porque cada generación encuentra algo diferente. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por acompañarnos. Dejen en los comentarios de qué lado están, Team Sergio, o Team Daphne. y cuéntenos algo. ¿Qué fue lo que más cambió cuando volvieron a ver esta película años después? O si la están viendo por primera vez, ¿qué fue lo que más les llamó la atención? No olviden suscribirse, Dejar tu like compartir este video, y nos vemos en el próximo debate generacional. porque después de esto ya me quedó claro que discutir películas con mi hija es mucho más difícil de lo que parece. Y apenas vas empezando, bro.